Hoy comenzamos en Ancla del Alma nuestra temporada navideña y quiero compartir con vos un mensaje al cual titulé El gozo de la Navidad. ¿Por qué no me acompañás en tu Biblia al libro de Lucas, versículo 2 del 10 al 11? Y dice así: Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. No para algunos, para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es muy interesante que la palabra gozo aparece hasta en 8 oportunidades en la historia del nacimiento de Jesús en la Biblia. Y esto nos enseña que uno de los mensajes centrales de la Navidad, uno de los mensajes más importantes alrededor del nacimiento de Jesús, fue el gozo. Y creo que una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra es para devolvernos el gozo. Ahora, hay una gran diferencia entre tener alegría y experimentar gozo. La alegría depende de mi condición externa, pero el gozo depende de mi condición interna. La alegría depende de lo que me sucede afuera, pero el gozo depende de lo que sucede en mi interior. La alegría es una emoción de corto plazo, pero el gozo es una experiencia de largo plazo. Muchas personas, y yo creo que todas las personas, logran tener momentos de alegría, pero no todas las personas logran experimentar verdadero gozo. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo solo puede ser una realidad en tu vida si vos tenés una comunión, una relación con el Señor Jesús. Solo Jesús puede darnos gozo independientemente de nuestras circunstancias exteriores. Solo Jesús me puede dar gozo independientemente de mi situación externa. Con Jesús podés experimentar un verdadero gozo en tu vida. Y mi oración por vos en este mes de diciembre es que no solo tengas momentos de alegría, sino que puedas experimentar verdadero gozo junto con los tuyos, con tu familia. Y ahora me gustaría darte una definición de gozo que nos puede ayudar a entender la profundidad de este concepto. La definición dice que el gozo es la seguridad de que Dios está en control de cada detalle de mi vida. Es la confianza de saber que todo lo que me sucede obra para mi bien. Y es la determinación de alabar a Dios en todo tiempo. Ahora, quiero usar la historia del nacimiento del Señor Jesús, preparando ya nuestros corazones para la Navidad, para mostrarles dos decisiones que debemos tomar si queremos experimentar el gozo. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 26 al 31, y luego vamos al 34 y 35. La palabra dice esto: Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Vamos al verso 34 que dice: ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios. Y quiero hacerte notar un detalle que podemos pasar por alto en la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús.
y es la increíble cantidad de presión que había sobre los hombros de María en este momento, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. María era una jovencita en el momento del nacimiento de Jesús y había quedado embarazada milagrosamente por la obra del Espíritu Santo, nos dice su palabra. Pero por un momento me gustaría que pienses conmigo el instante en el que María tiene que tener esa conversación difícil con sus padres y contarles de que estaba embarazada. La Biblia dice que ella era una virgen, así que no había tenido relaciones con ningún hombre, y en ese momento esta jovencita María tenía que ir con sus padres a contarles de que había quedado embarazada. Por un momento me gustaría que lo pienses conmigo en esa conversación que hayan tenido ellos. Papás, estoy embarazada. Y me imagino que la primera pregunta de los padres es: ¿y quién es el padre de este niño? Y María tener que explicar: ¡hey, es Dios! Es el Espíritu Santo. Yo les confieso, realmente no creería en una historia así. Sería muy difícil para mí creer, o para cualquier padre creer, que tu hija está embarazada de Dios. Y debe ser un momento de mucha aflicción para María, de mucha angustia, de mucho estrés, mucha presión para su vida. Pero, además de eso, una vez que se acercaban los días del nacimiento del Señor Jesús, María, y la Biblia nos enseña de que ella tuvo que ir en un viaje hacia Jerusalén, en un viaje que más o menos dura 3 días. Pero no era un viaje en tren, no era un viaje en avión. Imagínate a una mujer con 9 meses de embarazo y seguramente caminando o viajando en burro. Imagino que eso creaba estrés, creaba angustia, creaba mucha incomodidad. Y finalmente la Biblia nos enseña que cuando María y José llegan finalmente a Jerusalén, no había lugar, no había posada, no había un hotel donde ellos puedan descansar. Y dice que ellos terminan pasando la noche en un establo. Amigos, era una situación verdaderamente muy difícil y estresante, muy angustiante. Y la angustia y la ansiedad son las enemigas del gozo. Vos no podés tener gozo y ansiedad al mismo tiempo. Cuando la ansiedad entra por la puerta de adelante de tu vida, el gozo se va por la puerta trasera. No pueden coexistir gozo y ansiedad, gozo y angustia. Sin embargo, me gustaría que ustedes puedan escuchar las palabras de la Madre de Jesús cuando se entera de que está embarazada, cuando se entera de que tiene que tener esta conversación difícil con sus padres. Me encanta la respuesta de ella. Mira lo que dice Lucas 1:38. Dice: María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Me encanta este pasaje porque María decidió, a pesar de su circunstancia, a pesar de su situación, a pesar de la difícil de la explicación de que había quedado embarazada, ella decidió confiar en Dios. Ella decidió confiar en el plan de Dios. Si vos querés experimentar gozo en esta Navidad, si vos querés realmente tener verdadero gozo en tu vida, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu situación, la primera decisión que debes tomar es confiar en Dios. Eso es lo que hizo María, esta jovencita, en medio de una circunstancia tan compleja, y no solo de creer, sino de explicar. Y ella decide: voy a confiar en Dios, voy a confiar en el plan de Dios, voy a confiar en el propósito de Dios, en el llamado de Dios para mi vida. Quizás me siento perturbada, confundida, quizás esto no es lo que quería, pero voy a confiar en el plan, en el propósito de Dios. Confianza en Dios produce gozo en tu corazón. Lucas 1:47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Primer episodio, María se entera de que está embarazada.
de Dios, embarazada por la obra del Espíritu Santo. En ese momento ella se siente perturbada, ella se siente confundida, en ese momento se siente angustiada. En el episodio 2 vemos que María le dice al ángel: voy a confiar en Dios, no lo entiendo, no lo comprendo, hay muchas cosas que producen en mí interrogantes, pero voy a confiar en el plan de Dios. Tercer episodio, María dice: mi espíritu se regocija. En otras palabras, por dentro, en mi interior, tengo gozo, tengo verdadero gozo. No sé cómo explicarlo, mi situación es difícil, mi circunstancia es adversa, he quedado embarazada y no sé cómo explicarlo, pero hay algo dentro de mí, en mi interior, que produce gozo. Y me encanta esta historia, me encanta la historia de la Navidad, me encanta la historia del nacimiento de nuestro Jesús, porque nos enseña de que aún en momentos de angustia, en los momentos difíciles, en los momentos de ansiedad, podemos poner nuestra confianza en el Señor de señores, en el Rey de reyes, y confiar en sus planes, porque sus planes son de bien y no de mal. Y cuando yo descanso en el propósito de Dios, cuando yo confío en el propósito de Dios, de manera inexplicable comienzo a experimentar gozo en mi interior, alegría sobrenatural. Y yo te animo, te motivo a que en este fin de año termines confiando con todo tu corazón en Dios, porque la confianza en Dios produce gozo en tu corazón. Mira cómo lo dice Proverbios 16:20. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Ahora presta atención a la siguiente parte del versículo. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Iglesia, si en este fin de año te sentís agobiado, te sentís angustiado, te sentís estresado por tu condición de salud, por tu condición financiera, por la condición de tu matrimonio, tu familia, mi consejo y el consejo bíblico es que pongas tu confianza en el Señor, que a pesar de la circunstancia y la situación o la quiebra de tu empresa o la enfermedad de ese familiar o el problema matrimonial que estás viviendo, la Biblia nos enseña: pon tu confianza en el Señor. Y es en el momento en que yo confío que no estoy solo y que sé que Dios tiene un plan, un propósito para mi vida, donde en mi interior, no por algo externo, sino en mi interior, comienzo a experimentar gozo en mi vida y comienzo a sonreír aún en momentos difíciles y comienzo a tener esa alegría inexplicable en mi corazón, no porque me sucedió algo externo, no porque me saqué la lotería, no porque voy a hacer un viaje, no porque vaya a casarme, no, todo eso es bueno, sí, pero el gozo va más allá de eso. El gozo es: aún en la tormenta puedo sonreír. ¿Por qué? Porque he confiado en el Dios Todopoderoso y sé que después de esta tormenta hay un arco iris, después de este desierto viene la tierra prometida, después de este tiempo de aflicción vendrá un tiempo de bendición. Si querés experimentar gozo en esta Navidad, confía en el Señor. Mi pregunta es: ¿en qué área en este tiempo tenés que entregarle a Dios? ¿En qué área tenés que confiar en Dios? ¿En qué área de tu vida tenés que volver a decirle: Señor, tú sigues siendo Rey, seguís siendo Señor y seguís teniendo el control de esta área de mi vida? Confío en ti. Y hay otra situación muy compleja que hay que analizar para también poder comprender qué decisión tenemos que tomar también si queremos experimentar verdadero gozo en nuestras vidas. Y me gustaría reflexionar por un momento en la relación que tenía José y María. Hemos analizado la situación de María al enterarse de su embarazo y tener que tener esta charla incómoda con sus padres en una sociedad que vos sabés y yo sé que era muy religiosa, muy legalista en esa época. Pero ahora, tratemos de entrar un poquito más allá en la historia y ver la complejidad de la relación entre María y José en ese momento. Así que leamos Mateo 1, 18 y 19. Dice: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José,
Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Y nota qué interesante. La Biblia nos enseña y nos da detalles acerca de esta historia y nos dice que José y María estaban comprometidos, eran novios, estaban a puertas de casarse. María, ya lo hemos dicho, era una joven virgen. Y de pronto esta joven virgen queda embarazada milagrosamente por la obra del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo se sintió José al respecto? ¿Cómo se siente este hombre al saber que su prometida, que es su novia, que la mujer con la que él decidió pasar la vida entera había quedado embarazada? Y José sabía que él no era el padre. ¿Cómo él se siente? ¿Cómo se sintió? ¿Qué emociones tuvo? Porque yo te digo algo, lo normal es que si te enterás de que tu novia, tu prometida, la mujer de tu vida quedó embarazada y no sos el padre, uno puede sentirse traicionado, uno puede sentirse rechazado, uno puede sentirse ofendido, uno puede sentirse resentido. Sin embargo, José, y esto creo que es muy importante subrayarlo. Sin embargo, José, cuando lees esta historia te das cuenta que él no se resintió, que él no se ofendió, ni mucho menos buscó vengarse de María, sino que todo lo contrario, mostró gracia, perdonó y dejó ir el dolor. José decidió dejar ir la herida, la ofensa y el dolor y no avergonzar a su prometida. Ahora, la verdad es que todos a lo largo de nuestra vida, todos Iglesia Ancla, hemos sido heridos y hemos herido a otros. Todos hemos sido rechazados y hemos rechazado a otros. Todos hemos sido ofendidos y todos también, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, hemos ofendido a otros. Hay heridas por el abuso físico, verbal, emocional. Hay heridas por el rechazo de un ser querido. Hay heridas por la traición de una persona cercana. E incluso hay heridas de nuestra niñez que quizás seguimos arrastrando y cargando en nuestros hombros el día de hoy. El problema es que una persona herida no podrá experimentar verdadero gozo. Una persona dolida difícilmente va a experimentar gozo. Una persona que ha sentido una traición, un rechazo y sigue abrazado a ese dolor, sigue abrazado a esa herida, sigue abrazado a esa ofensa, difícilmente, por no decir imposible, va a poder experimentar gozo en su vida. Si querés terminar este año con gozo en tu corazón, la segunda decisión que debes tomar es dar gracia, perdonar y dejar ir el dolor. Y voy a volver a decírtelo: si querés experimentar verdadero gozo, la primera decisión que nos enseña además la historia del nacimiento de Jesús, la segunda verdad bíblica, si queremos tener gozo, es dar gracia, perdonar y dejar ir el dolor. Porque guardar rencor contra otra persona no le quita el sueño a esa persona, pero te quita el gozo a vos. Voy a volver a decírtelo: cuando guardás rencor, odio, cuando vos guardás resentimiento hacia alguien, vos no estás quitándole el sueño a esa persona. Esa persona no está perdiendo el sueño, pero vos estás perdiendo el gozo. Lo único que hace es envenenar tu corazón. Guardar rencor contra una persona lo único que hace es amargar tu corazón, es entristecer tu corazón. Por eso cuando vos perdonás a alguien, no es por su bien, es por tu bien. No es un regalo que vos estás dándole a esa persona, es un regalo que vos mismo te estás dando. Cuando vos perdonás a la otra persona, no lo haces porque ella tenga la razón. Cuando vos perdonás a otra persona es porque vos querés recuperar el gozo. ¿Y querés recuperar el gozo? Eso fue lo que hizo José y mira lo que sucedió. Si seguimos en la historia, nos quedamos en el verso 19, mira lo que pasa en el 20 y 21. Dice: mientras
consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el hijo que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amo este pasaje porque al parecer Dios estaba probando el corazón de José, porque es después, no antes, sino que después de que José decide perdonar a María, después de que José suelta la herida, después de que él dice: no voy a avergonzarla, no voy a humillarla, no voy a vengarme, se le aparece un ángel y le explica toda la situación del embarazo, le da luz a su propósito, y es en ese momento en el que él puede estar tranquilo y puede recuperar gozo, paz en su corazón. Y me encanta porque nos enseña de que cuando perdonamos y dejamos ir, cuando no tomamos venganza, es Dios mismo trayendo gozo, paz y alegría a nuestra vida. Así que, iglesia, no esperes más. Si hay alguien que sabes a quién ofendiste, o si hay alguien a quien vos sabes a quién tenés que perdonar, no esperes más. Diciembre es una buena fecha para poder perdonar y pedir perdón. Diciembre es una buena fecha para soltar el dolor y las heridas que arrastramos durante todo este año. Y mira lo que dice Proverbios 12:20. En los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Noten qué impactante. La Biblia nos enseña de que Dios le da gozo a aquellos que promueven la paz, a aquellos que son pacificadores. Y me encanta porque parece que estuvieran hablando de José, un hombre que buscó la paz y no la guerra, buscó la solución y no el conflicto, buscó no avergonzar, dañar, maltratar, vengarse de su prometida, sino que decidió guardarla, dar gracia, mostrarle misericordia, otorgarle perdón, antes de saber que era fruto del Espíritu Santo su embarazo. Por eso es tan importante, y quiero hacer un llamado en este fin de año a ser pacificadores, a buscar la paz en nuestras relaciones, a buscar la paz en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestro ministerio. Seamos agentes que traen paz. Porque cuando sos un pacificador, viene el gozo a tu vida, viene el gozo a tu matrimonio, viene el gozo a tu familia, viene el gozo a tu ministerio. Seamos agentes de paz. La pregunta es: ¿a quién tenés que mostrarle gracia en este fin de año? ¿A quién debes perdonar o tenés que perdonar en este mes de diciembre? ¿Qué herida, qué dolor, qué aflicción tenés que dejar atrás? Una vez más, Iglesia Ancla, no esperes más. Suéltalo, perdónalo y recupera tu gozo. No esperes más. No vale la pena estar un día más amargado, afligido. Perdona y avanza. 2 decisiones muy importantes debemos tomar si queremos recuperar el gozo. 2 decisiones importantes si queremos experimentar verdadero gozo en este diciembre, en estas fechas navideñas. Pero lo más importante, como dijimos, número 1, confiar en Dios. ¿Cómo lo puedo lograr? En momentos de angustia, en momentos de ansiedad, en momentos donde estoy confundido y no entiendo, en el momento en el que las cosas parecen imposibles. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en Dios, confiar en que Dios tiene un plan y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque no veo una salida, Dios tiene una salida. Aunque no veo solución, Él la tiene. Y número 2, cuando soy herido, rechazado, traicionado, ¿cuál debe ser mi respuesta? Si yo quiero tener gozo en mi corazón, debo aprender a dar gracia, a perdonar y soltar esa herida. Número 2, perdonar las ofensas. Porque el perdón no es un regalo que doy. El perdón es un regalo que recibo. No perdono para hacer sentir bien a la otra persona. Perdono para yo estar bien con Dios y conmigo mismo. Y mi oración es que el gozo que Dios ponga en tu corazón produzca seguridad de que Dios está en control de cada detalle de tu vida. Que sea la confianza de saber que todo lo que te sucede obra para tu bien y te determina a alabar a Dios en todo tiempo.